Gloria a Dios. Dios me lo continúe bendiciendo ahora y siempre. Aleluya. Le damos la gloria a Dios y le doy la gloria al Padre por el tema que me ha dado. Es un tema muy maravilloso, un tema que he visto los cristianos discutir y tirarse cositas. Y cada vez que yo veo esas cosas, ahí mismo yo digo, ¿pero qué pasa? ¿No leen la Biblia? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la sabiduría que Dios nos da? ¿Cómo yo puedo afirmar algo si yo no lo busco primero en la Biblia? Porque es que esa es la palabra de papá. Esa es la palabra de Dios. Ahora, las discusiones que yo veo que se forman es si el cristiano puede juzgar o no puede juzgar. Pues yo le digo que las dos están bien. Las dos están bien. ¿Por qué las dos están bien? Porque el cristiano en un momento determinado no puede juzgar. Está prohibido para un momento determinado al cristiano juzgar. Pero hay otro momento determinado que el cristiano está autorizado a juzgar. Vamos a ver cuáles son. Y ustedes saben, si me conocen, que yo no les digo nada si no es con la palabra de mi papito. Porque yo no predico mi palabra, predico la palabra de el Señor. La Biblia. Dice así: juzgar no siempre está mal. La hipocresía es la que está mal. Los versículos claves que algunas personas usan para afirmar que no debemos juzgar a otros son estos que les voy a leer ahora. En esto se basan, escuchen bien, pero leen el principio pero no leen el final. Ahí donde está uno de los detalles. Leen el principio, no puedes juzgar, pero entonces no leen el final. ¿Para quién es y en qué momento tú no puedes juzgar? Escuchen. Dice Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Primero le voy a leer Mateo 7, 1, 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Eso es Mateo 7, 1 y 2. Ahora, ¿a quién Jesús le está diciendo eso? Vamos a leer el versículo 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócritas, saca primero la viga que está en tu ojo y entonces verás con claridad para sacarle la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿por qué se jactan y se ponen a decir los dos primeros versículos, pero no dicen los otros? Porque los dos primeros versículos te están diciendo, no hagas esto por esto. Tú no puedes leer un versículo y enfocarte en el versículo punto. No, tienes que ver el contexto, para quién es, por qué Jesús dice eso. Y bien claro te lo está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿a quién se lo dice? A los hipócritas, a aquellas personas que juzgan, estando peor que la persona a quien están juzgando. Como si yo estoy peor que otra persona voy a estarlo juzgando. No, cállate. Si tú estás peor o si estás mal o igual, cállate, mejor no juzgues. Porque entonces te va a pasar lo que dice los primeros, que con la misma vara que tú mides serás medido. ¿Entienden la palabra? El cristiano sí puede juzgar. Lo que en el momento que no puede juzgar es cuando él está tan sucio como la otra persona. Ese es el momento que no puede juzgar. Pero cuando, como dice aquí, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ves? Ahí sí puedes juzgar. Ahora, el tema no es juzgar y por juzgar. El tema es que tenemos que también saber juzgar. No es juzgar por juzgar. Vamos a ver qué más dice la palabra. Dice aquí: se hace claro que Jesús condena la hipocresía. Debemos mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Cristo nos habla de sacarnos la viga de nuestro ojo antes de sacar la paja del ojo de alguien más. Pero mira lo interesante, no está mal sacar la paja del ojo del demás cuando no somos hipócritas. Es decir, no está mal juzgar a los demás cuando no somos hipócritas. No está mal sacar la pajita de nuestro hermano cuando no lo somos, cuando no somos hipócritas, mejor dicho.
De hecho, es algo correcto. Es correcto juzgar a una persona. Pero el problema no está en juzgar y punto. No, ahora tenemos que ver cómo juzgar. Porque tampoco es de cualquier manera, ni abusivamente, ni de humillarte, ni de acabar contigo. No. Dice, aquí les traigo miren, dice, si veo que mi hermano está mal en algo que lo está apartando de Dios, yo tendría que odiarlo mucho para callar y no decirle nada, no ayudarlo, no buscar ayudarlo. ¿No crees? Piensa, si tú ves a tu hermano que está cayendo en algo mal, está pecando, ¿a ti no te duele en el corazón que tu hermano se está alejando de Dios y puede perderse? ¿A ti no te duele que una persona se aparte y caiga en los vicios y que el diablo venga, lo coge y lo destruya? ¿A ti no te duele? Porque a mí sí me duele. Y seguro que voy para allá y voy a hablar con él. Porque mi objetivo no es destrucción, mi objetivo es rescatarlo. Dice así. Les voy a poner un caso de inmoralidad juzgado por Pablo, para que vean que Pablo juzgó y Jesús juzgó. Un caso de inmoralidad juzgado por Pablo que está en Primera de Corintios 5, del 1 al 3. Y ahí sí Pablo no tuvo pasadera de mano, porque hay pecados que son tan graves y tan malos y las personas le encantan persistir en el pecado, que llega un momento que ya tú los tienes que decir, dejarlos por imposible y que Dios se encargue. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cuan ni aún se nombra entre los gentiles, como diciendo, demasiada fornicación, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Oiga, qué pecado y qué aberrante. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él juzgó. ¿Ve? Vamos a seguir indagando. ¿Qué más dice papá? ¿Qué más dice mi papá? El justo juicio de Dios en Romanos 2, 1 al 6. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Ves a quién le dice que no puede juzgar? Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Como diciendo, ¿tú crees que tú juzgando a los otros vas a escapar del juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Señores, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Ahí se condena de nuevo la hipocresía. No puedes juzgar con hipocresía. El juzgar no está mal. De hecho, ahí Pablo está juzgando a la gente que juzga injustamente a otros. Gloria a Cristo. Dice, ¿cuál es la forma correcta de juzgar? Número 1, debemos de ser justos. Jesús ordenó, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio,
Juan 7:24. Lo digo grande. Juan 7:24. Lo dice Jesús, no lo digo yo, no lo dice los apóstoles. Repito, no juzguéis según las apariencias. Pero aquí viene la clave perfecta. Sino juzgad. Está mandando a juzgar. Juzgad con justo juicio. Mi Jesús a mí me dice, juzga con justo juicio, no con hipocresía. ¿Entienden? Sí se puede juzgar, pero con justo juicio. Lo dice Jesús, no lo digo yo, ni lo dicen otras personas. Es palabra de papá. Segundo, si vamos a juzgar a otros, debe ser siempre en amor, sin hipocresía y llamando a las personas al arrepentimiento. Eso es lo que podemos leer en varios pasajes de la Biblia. Estos son algunos de ellos. Escuchen, Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Dios nos llamó a restaurar, no a humillar, no a destruir, no a aplastar. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti si tú estás en la situación de tu hermano? Aleluya. Otro más, Santiago 5:19-20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tanto amor. Yo a veces tengo que decir, Señor, me quedo, wow, como un Dios tan poderoso, tan perfecto, un Dios que puede hacer lo que le da la reverenda gana, un Dios que pudiera acabar, destruir, hacer bueno y lo malo, porque Él es Dios. Sin embargo, Él se empeña en hacer que nosotros hagamos lo bueno igual que lo hace Él. Yo a veces lloro y me quedo, me pongo a analizar cómo es Dios. Dios es tan bueno, tan perfecto, pero tan bueno que me quedo con la boca abierta, la verdad. Él me toca porque me deja sin palabras. Gloria a Cristo. Alguien dijo que cuando juzguemos a las personas, no tenemos tiempo de amarla. Cuando tú la estás juzgando con hipocresía, tú no tienes tiempo de amar a tu hermano. Jesús enseñó que juzgar bien es parte de amar. Es juzgar bien. No es juzgar por juzgar, no. Es juzgar bien. Las personas que aman dicen la verdad y se confrontan con el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Amo a mi rey, amo la palabra de Él, amo cómo se comporta, amo cómo Él quiere que seamos. Me encanta su manera de ser. Porque es importante juzgar justamente. Aleluya. Juzgar justamente es crucial para no ser engañados por los falsos maestros y exaltar la verdad. Repito, juzgar justamente es crucial para no ser engañados por falsos maestros y exaltar la verdad. Cada vez que yo vea a alguien diciendo algo que no está en la Biblia, que no está bien, yo saco una prédica con la palabra de Dios para decir la verdad, porque a eso me llamó Dios, a predicar su palabra tal y como está, no lo que yo me invente, lo que yo me imagine y parafraseando, no. Es como dice su palabra, estrictamente su palabra, porque no debemos predicar nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Si no, ¿para qué predicas si no es tu palabra? Dice así, más aún, Jesús felicita en Apocalipsis 2:2 a la iglesia de Éfesos. Dice, por haber juzgado
y sacado de entre ellos a los falsos maestros. Así que Jesús los felicita por haber juzgado y haber sacado entre ellos los falsos maestros. Porque ¿cómo tú vas a permitir, si tú sabes que una persona está predicando la palabra mal, cómo tú no lo vas a decir? ¿Por qué tú vas a permitir que se pierda a otra persona por causa de esa persona? Que lo único, porque una persona cuando predica mal la palabra o está loco o lo que quiere es lucrarse o lo que quiere es sacarle billete a la gente. Porque ¿para qué predica mal la palabra? A veces yo no entiendo esas cosas. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. A Dios le agrada que tú no soportes a los malos. Cuando las personas se empeñan en hacer el mal, nosotros no tenemos que soportar esas cosas. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Cuidado, hay muchos que se dicen ser apóstoles, predicadores, evangelistas y no lo son. Todo lo que le enseñan, analízalo por la palabra. Búsquenlo en la palabra para que no se dejen predicar un evangelio falso. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gloria a Cristo. Ahí Jesús los está felicitando. Ahora vamos a ver a alguien que los está regañando. Dice, en el mismo capítulo regaña, es decir, Jesús regaña a la iglesia de Pérgamos por no haber hecho lo mismo. Es decir, que hicieron lo contrario. Pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Gloria al nombre de Jesús. Además, en la Biblia también podemos ver cómo en 2 de Timoteo 3, 1 al 9, el apóstol Pablo describe y juzga a la clase de personas con las que no debemos juntarnos. Vamos a ver qué clase de personas no debemos juntarnos nosotros los cristianos. Dice así: carácter de los hombres en los postreros días. Quiero que se den cuenta que esto no está hablando de gente mundana, gente de la calle. Estas cualidades que yo les voy a leer son de personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Son de personas que se dicen ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y no lo son. Están con otra intención. Escuchen. Dice, también debes saber esto. También debes saber esto. Déjame repetirle la cita bíblica de esto por si alguno quiere buscarlo. 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Es lo que le voy a leer ahora. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Ustedes dirán, ¿y todas esas cosas malas un cristiano? Digo, uno que dice ser cristiano, en el versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad. Van a parecer las personas más nobles y más buenas del mundo. Por eso engañan a la gente. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Por eso hay que pedirle a Dios discernimiento espiritual. Señor, revélame. Revélame. Por eso hay que estar ayunando, orando, buscando de Dios para que Dios te revele a quién tú tienes delante, a quién tú estás escuchando, a quién tú estás mirando y que te sirva de ejemplo. ¿A quién? Gloria a Cristo. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés en aquel tiempo, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Que ni se crean que esas personas que hacen todo eso, no va a llegar el momento que Dios los va a sacar a la luz. Dios los va a sacar a la luz. Vea que sí. En 2 de Timoteo 4, 1 al 5, Pablo instruye a Timoteo en la importancia de corregir y reprender lo que está mal. ¿Ves que sí se puede juzgar? Hello. Repito, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, Pablo instruye a Timoteo en la importancia de corregir y reprender lo que está mal. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Escuchen, maestro, es decir, esto que yo estoy haciendo, enseñando, dice, maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se envolverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchas personas que te enseñan aquí, incluso por las redes, y que te enseñan y tú ves que es bla, 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 y bien poco utilizan la palabra. Bien poco cogen la Biblia, bien poco, o si no cogen un versículo y lo ripian. Hello. Eso no está bien. Eso no está bien. Dios me enseñó a mí, muy particularmente, a cada cosa que yo enseñe, que tenga la palabra de Dios ahí respaldando. Por eso yo cada palabra que les doy se la respaldo con la Biblia. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios la que yo estoy predicando. Ese es el mandato que Dios me dio. Enseña mi palabra. Aleluya, santo. Enseña mi palabra. Y le doy gloria a Dios. Y no saben cuánto proceso he tenido que recibir para poder llegar a predicar su palabra. No saben cuánto. Pero Dios es grande, Dios es poderoso, y por encima del proceso y por encima de lo que me ataquen y por encima que hablen mal de mí, gloria a Cristo, yo seguiré enseñando la palabra como Dios me manda. Hemos llegado a la conclusión que el cristiano que no es hipócrita puede juzgar, reprender, exhortar, redarguir, siempre que lo haga con amor y considerando a su hermano como a sí mismo, siempre con la verdad de Dios. Pero si insisten en pecar contra Dios, solo aléjate. Porque hay personas que les voy a decir una cosa, hay personas que insisten. Tú le dices, fulano, mira que el pecado, que mira que por favor, aquí estamos nosotros para ayudarte, para levantarte. Y la persona sigue. Y tú vuelves y sigue. Y tú vuelves y sigue. Llega el momento que tú tienes que decir, basta. Ora por él en lo oculto, entre tú y Dios, y déjalo. Y déjalo porque tampoco vas a permitir que él te destruya a ti. Porque hay personas así, que tú tratas de ayudar a los que vienen y te destruyen a ti. Y por eso hemos llegado a la conclusión en el nombre de Jesús que el cristiano hipócrita no puede juzgar, pero el cristiano de un corazón limpio, un corazón que quiere ayudar, un corazón que ama a su hermano, un corazón que lleva como objetivo restaurar, ese sí puede juzgar. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y recuerden siempre que Cristo es la respuesta. Y ya saben, los amo